Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Miguel Ángel Sosa, soy miembro de la Iglesia de Cristo, la única iglesia verdadera. Soy cristiano y nada más cristiano. En este contenido vamos a estar aprendiendo sobre algo que es de beneficio para la vida espiritual que cada uno tiene. En esta oportunidad vamos a estar tratando sobre el tema autoridad genérica y autoridad específica. Recuerden que esto es para aprender a saber cuándo y cómo Dios lo autoriza. Porque como hemos visto en otros videos, tenemos que saber si estamos obrando bajo la voluntad de Dios, si estamos obrando bajo la autoridad divina, si estamos obrando bajo autoridad bíblica. Hemos visto en otros contenidos, en otros videos, que Dios revela su santa voluntad a través de 4 vías: por mandamiento directo, por declaración directa, por ejemplo apostólico y por implicación divina, de donde hay una inferencia lógica necesaria. Entonces, a través de estas 4 vías, nosotros podemos aprender cuando Dios está autorizando algo. Entonces, estas figuras de autoridad genérica y autoridad específica, estos conceptos están en la escritura, pero tenemos que saber cómo se aplican por la escritura misma, y para ello lo vemos en el escrito, en la forma escrita de los pasajes y cómo los primeros cristianos lo entendieron. Entonces, autoridad genérica y autoridad específica. Vamos a estar estudiando sobre esto para tener una idea clara a qué nos referimos. Bien. Para poner un primer ejemplo sobre la autoridad genérica y sobre la autoridad específica, vamos a ver primero qué es la autoridad genérica. Bien, la autoridad genérica es cuando Dios manda algo, pero no especifica el método o el medio para ejecutar dicho mandamiento, dicha acción. Repito, la autoridad genérica es cuando Dios manda algo, pero no especifica el método o el medio para ejecutar dicho mandamiento o dicha acción. Ahora bien, la autoridad específica es cuando Dios prohíbe que se haga algo diferente de lo que Dios mandó, o diferente de cómo Dios lo mandó, o que lo haga alguien diferente de quien Dios mandó. Esa es la autoridad específica. Entonces tenemos que aprender, repito, a identificar estas verdades que hallamos en la escritura. Bien, para ello vamos a poner como ejemplo el bautizador. Dice en Mateo capítulo 28, pasaje 19, dice en Mateo 28, pasaje 19, el pasaje dice, en Mateo 28, 19, por acá lo tengo, Mateo 28, pasaje 19, dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿A quiénes mandó Jesús a ir a bautizar? A sus discípulos. En Hechos 11, 26, la Escritura enseña que a los discípulos de Cristo se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Entonces, cuando hacemos esta investigación y esta comparación de pasajes, entendemos que los únicos autorizados por Dios para ir a bautizar son los cristianos, los miembros de su iglesia, los miembros de la iglesia de Cristo. Entonces, aquí hallamos lo que se llama autoridad específica. Dios especifica a quienes está autorizando a ir a bautizar. Esto es a sus discípulos, a los cristianos, los miembros de la iglesia de Cristo. Por lo tanto, queda prohibido que otra persona diferente de un cristiano, es decir, queda prohibido por Dios que una persona que no sea cristiana bautice a otra. Es decir, el mundo religioso no está autorizado por Dios para ir a bautizar. Dios no los ha mandado a ellos a bautizar. No tienen autoridad divina, autoridad bíblica para ir a bautizar. Todo el mundo religioso, el mundo protestante, el mundo evangélico, el mundo católico, testigos de Jehová, los mormones, ellos no tienen autoridad de parte de Dios para ir a bautizar. ¿Por qué? Porque son miembros de sectas religiosas inventadas por los hombres a través de la historia. Entonces, repito, eso lo podemos
aprender a través de la autoridad específica. Autoridad específica, Dios especifica quiénes van a ir a bautizar. Esto es, repito, los cristianos. Entonces, muchos hermanos a veces dicen, no, pero es que no está especificado el bautizador. Y vamos a ver cómo sí está especificado. Por ejemplo, aquí tenemos esta prueba. En Mateo 28:19 está claro, usando estas reglas de inferencia, la autoridad específica. Dios especifica quién. Ahora bien, otro ejemplo lo hallamos en Hechos 2:38. Dice el pasaje: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces dice en el 41, Hechos 2:41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados aquel día y se añadieron como 3,000 personas. Entonces dice allí que estas como 3,000 personas fueron bautizadas. ¿Por quiénes? Por los discípulos de Cristo, por los cristianos. Entonces, otra evidencia que nos enseña que los autorizados por Dios para ir a bautizar son los discípulos de Cristo, son los cristianos, los miembros de la iglesia de Cristo. Por ejemplo, el caso de Saulo de Tarso, quien es el apóstol Pablo, dice en Hechos 22:16, en Hechos 22, pasaje 16, dice la escritura lo siguiente: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Aquí Ananías exhorta al apóstol Pablo, quien es descrito aquí como Saulo de Tarso, que es el mismo. Ananías le insta, lo exhorta a ser bautizado. Y el apóstol Pablo fue bautizado por Ananías, quien era un cristiano. ¿Por qué? Porque los cristianos, los discípulos de Cristo, los miembros de la iglesia de Cristo son los únicos autorizados por Dios para ir a bautizar. Y usted puede decir, pero ahí no dice que Saulo de Tarso o Pablo fue bautizado. Pero en Hechos 9 vemos que sí fue bautizado por Ananías. Dice en Hechos 9:18 lo siguiente. Dice en Hechos 9:18 lo siguiente. El pasaje dice el pasaje acá en Hechos 9, pasaje 18. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Entonces, aquí vemos que el apóstol Pablo fue bautizado por un cristiano. ¿Por qué? Porque son los únicos autorizados por Dios para ir a bautizar. Y así a lo largo de todo el libro de los Hechos vamos a ver a cristianos bautizando. ¿Por qué? Porque son los únicos autorizados por Dios para bautizar. Entonces, a eso se le conoce como autoridad específica. Cuando Dios especifica quién va a hacer o cómo se va a hacer o ejecutar el mandamiento. Entonces, en la autoridad específica aprendemos que Dios prohíbe que se haga algo diferente de lo que Él mandó o como Él lo mandó, o que lo haga alguien diferente de a quien Él mandó. Eso es la autoridad específica. Ahora bien, la autoridad genérica es, repito, cuando Dios manda algo, pero no especifica el método o el medio. Por ejemplo, si aplicamos esto al bautismo, queda de la siguiente manera. El bautismo bíblico se enseña que el elemento tiene que ser en agua. Dice en Hechos 8:36, en Hechos 8:36 dice la escritura lo siguiente. Dice, y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Entonces, el bautismo bíblico tiene que ser en el elemento agua. Ahí está lo que se llama figura, autoridad específica. Dios especifica el elemento es agua. Queda prohibido entonces que la persona sea bautizada en soda, en aceite, en cerveza, cualquier otro líquido. El elemento tiene que ser agua. Ahora bien, de esto podemos también aprender que la autoridad específica es que Dios especifica el elemento agua. Ahora bien, no especifica si esta agua tiene que pertenecer a un río, a un lago, a el mar. El elemento tiene que ser agua, pero la autoridad genérica nos enseña que Dios especifica el elemento, pero no especifica si tiene que ser agua de río, agua de lago, agua del mar, agua de una fuente. Lo que sí especifica es que tiene que ser suficiente agua. Así, dice ahí, llegaron a cierta agua
es decir, a un cuerpo de agua que tenía la capacidad para que hubiera una inmersión, para que hubiera una persona siendo sumergida en agua. Entonces, repito, la autoridad específica es el elemento en el bautismo tiene que ser agua. Y la autoridad genérica es que Dios no especificó si esta agua es de un lago, mar, río o lago o fuente. Entonces, así funciona esto, hermanos, para poderlo entender. Entonces, tenemos autoridad bíblica para bautizar en un río, en un lago o en el mar o en una fuente. Claro que sí, porque hay algo también que se llama el accidente y la esencia. La esencia es que el elemento es agua. El accidente es que puede ser río, lago, mar o fuente. Entonces, eso es lo que enseña la escritura. Bien. Otro buen ejemplo lo podemos encontrar con el ir a predicar el evangelio. Por ejemplo, dice en Marcos capítulo 16, pasaje 15, lo siguiente. Marcos 16, pasaje 15, dice en Marcos 16, 15. Y le dijo, id por todo el mundo a predicar el evangelio a toda criatura. Aquí, ¿a quiénes está mandando Jesús a ir a predicar el evangelio a toda criatura? Está mandando a que sus discípulos, a que los cristianos vayan a predicar el evangelio a toda criatura. A esto se le llama autoridad específica. Dios especifica quiénes quiere que vayan a predicar el evangelio a toda criatura. Estos son los cristianos, los discípulos de Cristo, los miembros de la iglesia de Cristo. Por lo tanto, si alguien no es miembro de la iglesia de Cristo, no está autorizado por Dios para ir a predicar el evangelio. Encima que las personas que van a predicar el supuestamente evangelio llegan con un evangelio diferente, un evangelio cambiado a la puerta de la casa de las personas. Entonces, Dios no autoriza a los miembros de las sectas religiosas, Dios no autoriza a los miembros de las iglesias fundadas por los hombres a ir a predicar el evangelio. A ellos Dios les manda que oigan el evangelio, que lo crean, que se arrepientan, que confiesen su fe delante de los hombres, creyendo que Jesucristo es Dios el Hijo, y que sean bautizados para el perdón de los pecados. Eso es lo que Dios les manda a estas personas. No les manda ir a predicar el evangelio. Repito, aquí está especificado quiénes son autorizados por Dios para ir a predicar el evangelio. Estos son su santa iglesia, la iglesia de Cristo. Ahora bien, allí hallamos la figura que, repito, es la autoridad específica. Ahora bien, la autoridad genérica es que Dios manda que vayan a predicar el evangelio. Ahora bien, no especifica Dios el medio de cómo van a ir a predicar el evangelio. Es decir, Dios no especifica si quiere que vayamos a predicar el evangelio caminando, corriendo, en carro, en moto, en caballo o en cualquier otro medio de transporte o un barco. El Señor no especifica eso. Por lo tanto, es bíblico si usted va a predicar el evangelio caminando, corriendo, en barco, en moto o a pie. Entonces, a eso se le llama autoridad genérica. Cuando usted cumple con el mandamiento y Dios no ha especificado la manera en la que usted lo va a ejecutar. Por lo tanto, usted puede hacer uso de este recurso. También muchas personas dicen, pero Dios no mandó que predicaran el evangelio por internet o por redes sociales. Repito, Dios mandó a predicar el evangelio, no especificó el medio. Si usted predica el evangelio por videos o por redes sociales, está cumpliendo con el mandamiento, no quebranta la esencia del mandamiento. Entonces, eso se llama, repito, autoridad genérica. Cuando Dios manda algo, pero no especifica el método o el medio para ejecutarlo. Así que es totalmente autorizado por Dios si usted predica el evangelio a través de videos o a través de redes sociales o a través de la radio o a través de el televisor. Repito, los únicos autorizados por Dios a predicar el evangelio son sus discípulos, son los miembros de la iglesia de Cristo, son los cristianos. Entonces, eso lo aprendemos a través de esto que se llama autoridad genérica y autoridad específica. Dios especificó quiénes, pero no especificó el método o el medio. Es decir, si quiere que vayamos a pie, corriendo, o si lo podemos hacer por televisión, ya vimos que es totalmente autorizado por Dios. Otro ejemplo que podemos poner para esto es, por ejemplo, la Santa Cena. Dice en Mateo 26, 26, dice la escritura, cuando Jesús instituyó la Santa Cena,
Dice en Mateo 26, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. 27, y tomando la copa y habiendo dado gracias, le dio diciendo, bebed de ella todo. Y lo que están comiendo aquí es pan sin levadura y el fruto de la vid es lo que contiene la copa. Ahora bien, dice en 1 Corintios capítulo 11, pasaje 26, dice lo siguiente. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Es decir, Dios especifica los elementos a participar para la Santa Cena. Es decir, pan sin levadura, es decir, jugo de uva o fruto de la vid. Entonces, eso se llama autoridad específica. Dios especifica los elementos para la Santa Cena. Repito, pan sin levadura, jugo de uva. Queda pues prohibido para participar de la Santa Cena, en vez de pan sin levadura, hacerlo con galletas chiqui, galletas diana o galletas saladina. Cualquier otro tipo de elemento queda prohibido porque Dios especificó que tiene que ser pan sin levadura. Lo podemos ver aquí en esta declaración que el apóstol Pablo hace. Y también Jesús nos dio el ejemplo. Y en cuanto a la bebida, el elemento se especifica es fruto de la vid, jugo de uva. Queda pues prohibido entonces usar soda de uva o tan de uva o suco de uva, tropicú de uva, que son unos polvitos que venden aquí en El Salvador, donde usted solo les echa agua y ya tienen un saborizante. Entonces, eso queda prohibido, porque Dios especifica los elementos. Ahora bien, se especifica también el día, dice en Hechos 27, que los cristianos del primer siglo participaban de la Santa Cena los domingos, o el primer día de la semana, que equivale a domingo. Dice en Hechos 27, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba viendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. Aquí estamos viendo un ejemplo bíblico, un ejemplo apostólico, que la iglesia se reunía el primer día de la semana para partir el pan, esto es la Santa Cena. Se está aquí dando un ejemplo del día, se está especificando qué día se hacía. Y por la forma escrita del pasaje se enseña que era una práctica semanal, dándonos a entender que es cada primer día de la semana, enseñando el pasaje que es cada primer día de la semana. Entonces ahí está especificando el día por la evidencia bíblica. Entonces queda prohibido participar de la Santa Cena un lunes, martes, miércoles, jueves, viernes o sábado. ¿Por qué? Porque la autoridad bíblica a través de un ejemplo apostólico es para un primer día de la semana. Ahora bien, eso es la autoridad específica, se está especificando. La autoridad genérica aquí sería que se especificó el día, pero no se especificó la hora. Es decir, no hay un mandamiento, una declaración o un ejemplo, una implicación donde se encuentre a qué hora se va a hacer, pero sí se encuentra el día. Por lo tanto, es bíblico, usted lo puede hacer de participar de la Santa Cena. La iglesia se puede reunir a las 9 de la mañana, a las 10 de la mañana, a las 12 del mediodía o por la tarde. Mientras sea el primer día de la semana, se está cumpliendo con el mandamiento, porque la autoridad específica es primer día de la semana y la autoridad genérica es que no se especificó la hora. Por lo tanto, es válido hacerlo a las 9 de la mañana o por la tarde o por la noche, mientras esté en el primer día de la semana, esto es el domingo. Y así podemos ver cómo cómo como iglesia de Cristo vamos obrando de acuerdo a la voluntad de Dios. Y donde usted se reúne, ¿qué días participan de la Santa Cena? O cada cuánto, porque el ejemplo y la enseñanza bíblica es cada primer día de la semana. El ejemplo que vemos aquí es que estaban reunidos el primer día de la semana para partir el pan. No un lunes, no un martes, no un miércoles, no un jueves, no un viernes, no un sábado. No hay autoridad bíblica para hacerlo cualquier día de la semana, sino solamente el domingo, el primer día de la semana. Otro ejemplo que nos ayuda es la ofrenda. Dice en Primera de Corintios capítulo 16, Primera de Corintios 16, pasaje 1 y 2, dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Pasaje 2, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrenda. Entonces, Dios especifica, la autoridad específica aquí enseña que la ofrenda es para los santos. Queda entonces prohibido el uso de la ofrenda para los no santos, para los no cristianos.
Repito, la ofrenda es para los santos, estos son los miembros de la iglesia de Cristo. Queda pues prohibido el uso de la ofrenda para los no cristianos, para los no miembros de la iglesia de Cristo. Otra verdad que podemos aprender acá es que se está especificando el día. Dice en 1 Corintios 16:2, dice, cada primer día de la semana. Entonces se está especificando, hay autoridad específica para hacerlo el primer día de la semana. Queda por lo tanto prohibido recoger ofrendas lunes, martes, miércoles, jueves, viernes o sábado. Donde usted se reúne, recogen ofrendas lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Si lo hacen, ¿con qué autoridad bíblica lo hacen? Porque el mandamiento es cada primer día de la semana. No dice el pasaje cada vez que haya reunión o cada vez que hay culto para adorar a Dios. Entonces, no hay autoridad bíblica para recoger ofrenda lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Solamente hay autoridad bíblica para recoger ofrenda el primer día de la semana, esto es el domingo. Entonces, en un debate que sostuve con un licenciado en teología, él me dice, no está autorizado por Dios recoger la ofrenda en canastitas o en cestitas. Y yo le digo que él ignoraba algo que se llama la esencia y el accidente. La esencia es recoger ofrenda. El accidente es en qué vamos a recoger la ofrenda. Tiene que haber algo en lo que la vayamos a recoger. A eso se le llama autoridad genérica, porque Dios no especifica en qué o cómo se va a recoger la ofrenda, hablando de si puede ser un cesto o un canasto. Pero mientras se recoja la ofrenda el primer día de la semana y que sea según hayamos prosperado, es totalmente autorizado por Dios. Ahora bien, de esta autoridad específica que la única manera en la cual la iglesia va a recoger dinero es a través de la ofrenda, entendemos que queda prohibido cualquier otro tipo de actividades para recoger dinero como rifas de teléfonos, rifas de ventiladores, rifas de carro. Eso está prohibido por Dios porque ya especificó cómo la iglesia va a recoger el dinero y esto es a través de la ofrenda. Es muy común en el mundo religioso ver a las personas que pasan de casa en casa diciendo, buenas, queríamos saber si nos puede comprar un almuerzo para el sábado, es pollo a la plancha con arroz y ensalada y refresco, vale $5, es para la obra, es beneficio para Dios. Yo siempre tengo más de 10 años haciéndoles la misma pregunta. Yo les digo, si ustedes me muestran bíblicamente que lo que andan haciendo está autorizado por Dios, por la Biblia, yo les colaboro. Y ellos dicen, no, pero es que es para la obra, pero eso no es autoridad bíblica. Si usted tiene un libro, capítulo y versículo donde se enseñe o se implique o se mande que usted está autorizado por Dios para andar vendiendo almuerzo para la obra o de parte de la iglesia, yo le colaboro. Y no tienen autoridad bíblica. La única autoridad bíblica para recoger dinero, la iglesia, es a través de la ofrenda, cada primer día de la semana. Ahora bien, donde usted se reúne, hacen rifa, hacen ventas de comida, de almuerzo, ¿con qué autoridad bíblica lo hacen? No hay autoridad de parte de Dios porque ella especificó cómo la iglesia va a recoger el dinero. Entonces, la autoridad aquí genérica puede ser que Dios no especifica si quiere que se den billetes o solo moneda. Lo que el Señor especifica es que es cada primer día de la semana. Ahí queda opcional si es un cheque, si es un billete, si es una moneda. Mientras sea ofrenda cada primer día de la semana, es totalmente bíblico. Repito, hay algo que se llama esencia y accidente. La esencia se sigue manteniendo. El accidente sería si es billete o si es moneda o si es cheque, pero no quebrante el mandamiento de la ofrenda, que es la esencia. Y así, ¿verdad? Podemos también poner otro ejemplo para aprender más sobre la autoridad genérica y sobre la autoridad específica. Por ejemplo, la música en la iglesia. Dice en Hechos 16, 25, el pasaje, Hechos 16, pasaje 25 enseña lo siguiente. Pero a medianoche orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Tenemos el ejemplo apostólico que la música que ofrecían los cristianos era el canto, es decir, música vocal. También dice en Hebreos capítulo 13, pasaje 15, Hebreos 13, pasaje 15 dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Y lo único que cumple con estos requisitos, hablando de música, es el canto. Es decir, a través de cantar usted puede ofrecer fruto de labios que confiesen el nombre de Dios.
Entonces queda pues cuando Dios especifica el tipo de música que quiere en la iglesia, cuando vemos el ejemplo de la música que ofrecían los cristianos, entendemos que Dios ha especificado el canto como música para la iglesia. Queda pues prohibido el uso de instrumentos para adorar a Dios. Queda pues prohibido el uso de instrumentos mecánicos. Miren la acotación. Queda prohibido el uso de instrumentos mecánicos para adorar a Dios, porque Dios ya especificó y tenemos los ejemplos que tiene que ser el canto, esto es decir, música vocal. A veces los hermanos se topan en pared porque no pueden defender el uso de los himnarios, porque viene el falso maestro y en su afán por querer defender el uso de instrumentos mecánicos de música, ellos dicen, tampoco la Biblia manda o dice que usemos himnarios, y ahí a veces los hermanos no hayan qué hacer. Volvemos a la figura, a esto que se llama esencia y accidente. Dios quiere que le cantemos, eso sería la autoridad específica, el canto. Ahora bien, la autoridad genérica es que, por ejemplo, Dios no especifica si quiere que le cantemos en tonalidad de do mayor o en sol. Es tampoco especificado si quiere que le cantemos en bajo, en barítono o en soprano. Eso Dios no lo ha especificado. Mientras usted cante, ofrezca el canto, está cumpliendo con el mandamiento. Y también no quebrante el mandamiento el uso de los himnarios. ¿Por qué? Porque el himnario es el accidente, es la herramienta que usamos donde leemos los cánticos. Entonces, el himnario sirve para cumplir con el mandamiento del canto. Entonces, hay algo que se llama esencia. La esencia es el mandamiento de cantar. El accidente ahí es el himnario. Por lo tanto, el accidente no quebranta la esencia. El mandamiento se sostiene. Por lo tanto, es bíblico usar, es autorizado por la Biblia, es autorizado por Dios porque no quebranta la esencia del mandamiento. Entonces, es autorizado por Dios, es autorizado por la Biblia usar himnario, solo por poner este otro pequeño ejemplo. Entonces, hermanos, nos quedamos hasta por aquí. Espero que ahora ya tengan una idea clara de lo que es la autoridad genérica. Repito, es cuando Dios manda algo, pero no especifica el método o el medio a ejecutar el mandamiento. Y la autoridad específica es cuando Dios sí especifica y por lo tanto queda prohibido que se haga de una manera diferente o de un modo diferente o que lo haga alguien diferente de quien Dios ha especificado. Bien, mi nombre es Miguel Ángel Sosa, soy miembro de la Iglesia de Cristo, que el Señor le bendiga.